Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar entonces la clase. ¿Ok? Vamos a ver el término de Business Intelligence o inteligencia de los negocios. También Power BI. ¿Ok? Vamos a ver eso esta semana. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La inteligencia de datos, básicamente, o inteligencia de los negocios, es básicamente el conocimiento que tiene sobre la empresa, sobre la industria, sobre la organización. ¿Ok? Y es básicamente esa inteligencia de los datos, ¿ok? Del poder de procesamiento de esos datos que tienen las empresas para conocer el historial por un lado y luego hacer predicciones a futuro del comportamiento de la empresa. ¿Ok? Vamos a ir viendo un poco. Acá tengo un material interactivo que vamos a ir viendo primero antes de empezar la clase. Bienvenidos a esta exposición profesional. Soy Walter Escurra y hoy profundizaremos en el ecosistema de Business Intelligence. No veremos simplemente cómo arrastrar gráficos, sino cómo construir una arquitectura de datos sólida que permita a las instituciones tomar decisiones basadas en evidencia. Durante esta clase, exploraremos la diferencia entre el análisis histórico y la predicción algorítmica, y cómo herramientas como Power BI han revolucionado el acceso a la información corporativa. La inteligencia de negocios es un proceso integral. Inicia con la ingesta, donde recolectamos datos de diversos orígenes como archivos Excel, bases de datos SQL o servicios en la nube. Luego pasamos al modelado, que es la etapa crítica donde limpiamos los datos y definimos las relaciones lógicas. Finalmente, llegamos a la entrega, donde mediante visualizaciones interactivas, transformamos esos números áridos en historias claras que explican el rendimiento de la organización. En el panorama actual, existen tres grandes competidores además de Microsoft. Tableau destaca por su capacidad de crear visualizaciones extremadamente detalladas y artísticas. QlikSense utiliza un motor asociativo que permite descubrir relaciones de datos que otros sistemas ignoran. Por su parte, Looker, ahora de Google, se centra en una capa de modelado basada en código que garantiza que todos en la empresa usen exactamente la misma definición de una métrica. Power BI se ha consolidado como el líder mundial por tres razones fundamentales. Primero, su accesibilidad económica, cualquier pequeña empresa puede empezar sin costo. Segundo, su integración nativa con el ecosistema de Microsoft, permitiendo ver reportes dentro de Teams o Excel con un solo clic. Y tercero, su potencia técnica, el motor Vertipack comprime los datos de tal forma que podemos analizar millones de registros en milisegundos incluso desde una computadora estándar. Para entender Power BI debemos conocer sus tres partes. El desktop es la aplicación de escritorio donde el analista conecta y modela los datos, es el taller de creación. Una vez listo, el reporte se publica en el servicio de Power BI, que es un entorno seguro en la nube donde los equipos colaboran. Finalmente, la aplicación móvil permite que los directivos tengan los indicadores clave de rendimiento literalmente en su bolsillo, listos para ser consultados en cualquier reunión. A menudo se confunden, pero tienen propósitos distintos. La inteligencia de negocios es descriptiva, analiza el pasado y el presente para decirnos cuántas ventas tuvimos o qué cliente no pagó. Es determinística. La inteligencia artificial, en cambio, utiliza modelos probabilísticos de Machine Learning para predecir el futuro. Mientras el BI nos muestra el tablero del auto para saber a qué velocidad vamos, la IA es el sensor que nos avisa que si seguimos así, podríamos tener un accidente en la siguiente curva. La relación entre la ciencia de datos y el BI es simbiótica. El científico de datos utiliza Python o R para limpiar datos complejos y entrenar modelos que predicen tendencias. Sin embargo, ese modelo por sí solo no sirve al gerente. Es ahí donde entra el BI. Tomamos la salida de esos modelos y la convertimos en un gráfico intuitivo para que el tomador de decisiones pueda actuar sin necesidad de entender el código matemático subyacente.
Es importante notar cuando no estamos hablando de BI. Por ejemplo, el reconocimiento facial para seguridad o los algoritmos de recomendación de películas de Netflix son ciencia de datos y machine learning puro. Estas tecnologías no están diseñadas para un reporte gerencial de toma de decisiones, sino para ser parte integral de un producto o servicio de software automatizado. En el sector bancario, un caso de éxito es el control de morosidad. Mediante BI, integramos los datos de pagos históricos. El sistema identifica automáticamente qué perfiles de clientes están empezando a retrasarse y en qué zonas geográficas. Con esta información visualizada en un mapa, el banco no espera a que el cliente deje de pagar, sino que proactivamente ofrece planes de refinanciación, salvando la cartera de crédito. En el retail, el BI es la diferencia entre ganar dinero o perderlo por desperdicio. Analizamos la velocidad de venta de cada producto por hora. Si el sistema detecta que un producto se está vendiendo más rápido de lo normal, genera una alerta visual. Así, el gerente de logística puede mover mercadería de una sucursal con poco movimiento hacia la que tiene alta demanda, optimizando el inventario sin comprar de más. Para cerrar esta exposición, recuerden que la tecnología es solo el medio. El éxito del Business Intelligence radica en tener una pregunta clara: ¿qué quiero mejorar? Un dashboard hermoso pero con datos incorrectos es peligroso. Por eso, prioricen siempre la limpieza de los datos y mantengan sus visualizaciones simples. Menos es más cuando se trata de comunicar información crítica para el negocio. Muchas gracias por su atención. Entonces vamos a ir viendo esto. ¿Qué es Business Intelligence? Se denomina Business Intelligence o inteligencia de los negocios al conjunto de estrategias enfocadas en la gestión y creación de información y finalmente de conocimiento a través del análisis de datos existentes en una compañía o organización. Eso es Business Intelligence. ¿En qué consiste entonces? Consiste en integrar todos los flujos de información producidos por una firma, por una empresa, en un solo conjunto de datos coherente a nivel empresarial, para después, mediante el uso de modelado, la herramienta de análisis, tratar de comprender todos estos datos útiles para la toma de decisión. Entonces, lo ideal es poder adquirir los datos, procesarlos, mostrarlos en una herramienta visual y, por último, a quienes están dirigidos, y su objetivo es a las personas que toman las decisiones. Esto es el Business Intelligence. ¿A qué se denomina inteligencia y análisis de negocio? Son dos ideas contrapuestas, sino más bien eh, corresponde a lo que las empresas desean, pero en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la inteligencia y análisis de los negocios prometen entregar la información correcta casi en tiempo real de los encargados de tomar las decisiones. Las herramientas analíticas les ayudan a comprender con rapidez la información y tomar las acciones correspondientes. Esto que está hablando acá es lo que corresponde a Business Intelligence. ¿Ok? ¿A qué se denomina inteligencia y análisis de los negocios? Por un lado tenemos al Business Intelligence o inteligencia de los negocios, donde corresponde al análisis de datos obtenidos y la recolección, integración y evaluación de esa información. Y su objetivo es básicamente presentar esa información en gráficos para la toma de decisiones, para la toma de decisiones. Eso es lo que pretende, ¿okay? Para la toma de decisiones. Y
al Business Analytics, por su parte, es analítica de negocios. Y básicamente lo que pretende es hacer una proyección en el tiempo, ¿ok? Proyectar a partir de datos obtenidos. Estos son los datos históricos. Ahí tenemos los datos históricos. Y a partir de estos datos históricos, entonces, tener una proyección a futuro, ¿ok? Entonces, estos son datos del año 2025 y queremos tener una proyección al año 2030, ¿ok? 2030, ¿ok? Entonces, esta proyección corresponde al Business Analytics. Y esto corresponde a un historial visto a nivel de estadísticas gráficas. Y acá tenemos predicción, ¿ok? La predicción, ¿ok? Bueno, entonces corresponde a proyectar a partir de los datos obtenidos, a partir de los datos históricos, ¿ok? Y corresponde a análisis predictivo estadístico para predecir tendencias. También usa estadísticas y proyecciones, inclusive en algunos casos inteligencia artificial para lograr estas predicciones, ¿ok? Para ello son necesarios algunos tipos de indicadores. Vamos a ver eso cuando veamos directamente la herramienta, ¿ok? Entonces, generalmente se necesitan dentro de las empresas estos indicadores o más bien dentro de estas herramientas, algunos indicadores. Entonces, el indicador clave de desempeño, que se denomina KPI, el desempeño en cada dimensión se mide mediante KPI, que son las medidas propuestas por la gerencia de nivel superior para comprender que también se desempeña la firma a lo largo de cualquier dimensión dada. Por ejemplo, un indicador clave de que también cumple una firma de ventas de menudeo en línea con el objetivo de desempeño para sus clientes es la extensión de tiempo requerida para entregar un paquete a un consumidor. Si la firma es un banco, un KPI de desempeño del proceso de negocios es la extensión de tiempo requerido para realizar esa función básica como crear una cuenta para un cliente nuevo, ¿ok? Esos indicadores empresariales, ¿ok? O eh, de desempeño, ¿ok? Entre las funciones analíticas de un sistema de Power BI tenemos que son informes de producción, son los predefinidos con base a los requerimientos específicos de la industria. Después tenemos esto que se utiliza mucho en los tableros o dashboard, y los tableros de control o dashboard o cuadros de mando son herramientas visuales que presentan los datos de desempeño definidos por el usuario. ¿Ok? Después tenemos la creación de consultas, permiten al usuario crear sus propios informes en base a consultas y búsquedas de forma sencilla. ¿Ok? El desglose o drill down es la habilidad de pasar de un resumen de alto nivel a una vista más detallada. Después tenemos básicamente modelos de predicción como de pronóstico de escenarios. Modelos implican la habilidad de realizar pronósticos lineales, análisis de tipo, ¿qué pasaría si? O el análisis de datos mediante la herramienta estadística estándar. Puede ser una progresión lineal, por ejemplo, que lo tenemos habilitado en cualquiera de las herramientas, inclusive en Excel, para poder utilizar básicamente esa gráfica de proyección que hice en el punto anterior. ¿Ok? Entonces, desde una estadística básica se puede tener pronóstico, ¿ok? Siempre y cuando los datos mantengan cierta linealidad. Cuando los datos no tienen cierta linealidad, hay que buscar otros métodos un poco más elaborados. De hecho, las herramientas hoy en día no pueden proveer ese tipo de información. Pero a veces roza un poco ya pasando lo que es el business intelligence. Entonces pasa la frontera y se transforma a ciencia de datos.
¿Qué es el cuadro de mando? Entonces, es un tipo de informe que proporciona una instancia de alto nivel sobre la situación de la empresa u organización. Los cuadros de mando proporcionan representación una representación visual del rendimiento, que puede servir de resumen del progreso positivo o negativo que pueda tener la organización. ¿Ok? Entonces, a eso corresponde. ¿Ok? ¿Qué es un cuadro de mando entonces? Son tipos de informes que proporcionan instantáneos de alto nivel. Básicamente, la pantalla se puede dividir en varios marcos. ¿Ok? En uno o varios marcos, y acá están diferentes tipos de gráficas, ¿ok? Que básicamente resumen en una instantánea de lo que es la empresa en un momento dado, ¿ok? De los datos que pueden ser presentados ahí. Los cuadros de mando proporcionan una representación visual, como ven ahí. Para servir de resumen, esto es lo más importante, son resúmenes de datos en formato positivo o negativo que pueden tener la organización, ¿ok? Si el tipo gráficas es de este tipo, entonces tenemos una regresión lineal, ¿ok? Positiva, pero si después tenemos otro tipo de gráfica, ¿ok? Entonces sería negativo, ¿ok? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ahí va en descendente, ¿ok? Bueno, de forma informal, entonces, cómo convertir datos en información, entonces vamos a tener más capacidad de análisis. Vamos a tomar las decisiones mejores siempre y cuando tengamos datos y podamos tomar ciertas decisiones a partir de los análisis de datos. Y vamos a reducir los costos directos e indirectos. Eso es lo que nos va a servir básicamente, convertir datos en información. Los datos son elementos en bruto, pero la información es el conocimiento que se tiene a partir de esa información. Generalmente se suele clasificar datos, información y luego conocimiento. Pero esta vez no lo vamos a clasificar de esa forma, sino básicamente vamos a entender que a partir de los datos podemos producir datos inteligentes que nos sirven para poder procesar diferentes tipos de análisis y esto llegue a una toma de decisiones por los responsables que tengan que asumir sobre algún rol en especial para realizar algún trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, si, si es una empresa comercial y vende productos, ¿ok? Entonces estos análisis y la presentación de esa información en formato gráfico le va a llevar a los gerentes a tomar ciertas decisiones para encauzar la empresa si no está bien, ¿ok? Y si está bien, entonces reforzar otros productos para seguir creciendo de igual forma. ¿Cómo lo aplicamos? Entonces aquí tienen los datos, datos consolidados, datos procesados, datos analizados que se convierten en información y como dijimos, por último, el último nivel corresponde al conocimiento. De esta forma se estructura entonces desde lo más primitivo que es el dato mismo hasta todo el proceso que va adquiriendo hasta que esa información se transforma en un conocimiento. Bueno, entonces vamos a conocer un poco el historial de Power BI, de dónde nace, cómo se establece como herramienta, ¿ok? Y dice, el crecimiento exponencial de la cantidad de datos
que disponen las empresas. En ocasiones las herramientas para analizar estos datos son complejos o o con costos muy elevados. Estas herramientas necesitan una labor de apoyo técnico externo y en muchos casos bastaría con poder disponer de herramientas de autoconsumo. Eso es lo que se pretende, ¿ok? Y para llegar a eso, entonces, imagínense una planilla Excel y mi intención es solamente presentar información. El trabajo que tengo que hacer en Excel para hacer esos tipos de trabajos lleva bastante tiempo, especialmente si necesito interactuar con muchos tipos de datos, ¿ok? O gran cantidad de información. Se vuelve algo tedioso y complejo. Aquí nace Power BI como una alternativa viable. Entonces, ¿qué es Power BI? Entonces, Microsoft Power BI es un conjunto de nuevas funciones y servicios, porque en realidad son servicios que inclusive están en la nube, que juntos permiten visualizar datos y compartir información para colaborar eh, dentro de la organización de forma sencilla e intuitiva. Power BI llevó el tratamiento de la información a través de lo que se denomina desktop, que sería el escritorio o la computadora de una persona. Y lo llevo a la nube con diferentes tipos de servicios, ¿ok? Desde correos electrónicos que pueda recibir de esta información procesada, también en utilizar la herramienta de Teams de Microsoft, y también utilizar la nube mismo de Azure, ¿ok? Entonces, todos estos elementos hacen que se pueda compartir dentro de la organización o como stakeholders del proceso de entidades relacionadas para tomar ciertas decisiones a partir de los datos y procesamiento de los tableros generados con la herramienta de Power BI. Entonces Power BI internamente tiene para la captura de información es el Power Query. Para la parte de modelado, el Power Pivot. Para la parte de análisis mismo, el Power View y el Power Map, ¿ok? Porque son gráficos y también incluyen mapas que son interactivos. Para la parte de publicación, que ya son los servicios. Esto es la parte de desktop, hasta aquí. Y después están los servicios en la nube, ¿ok? Y estos servicios en la nube, entonces, es lo que le complementa y le da su fuerza a esta herramienta de Power BI. El tema es que hasta aquí es gratis, o por lo menos podemos trabajar sin pagar licencias, ¿ok? Pero la parte de publicación en el Office 365 o utilizarlo en Teams o hacer una consulta básicamente en la nube, ¿ok? O al Power BI, ya están categorizadas con las licencias que hay que tener para poder utilizarlo, ¿ok? Y no es cualquier tipo de licencia, son licencias especiales que se otorgan, ¿ok? No por el hecho que tengas un Office 365 ya te habilita para tener el Power BI. ¿Ok? Son tipos de licencias especiales, ¿ok? Que hay que tener para poder tener esta herramienta. O por lo menos la parte de los servicios, ¿ok? Pero Power BI básicamente nace de Excel, ¿ok? Y van a darse cuenta que todos los elementos que estaban marcando anteriormente ya estaban incluidos en paquetes de Excel. El Power Query ya venía con el Excel 2010 y sirve para la adquisición y preparación de los datos. Básicamente es un tratamiento
que tomamos información de cualquier medio y lo vamos a pasar a Excel. Después Power Pivot básicamente ya es modelado de datos, ya que ya hace relaciones entre tablas. Y acá, por ejemplo, en el Power Query básicamente es tomar información de diferentes fuentes de datos. Esa información se traslada básicamente a Power Pivot y aquí básicamente podemos hacer que nuestras tablas o nuestros datos tengan algún tipo de relación. ¿Okay? Como si fuera una base de datos relacional. Después tenemos la parte de presentación misma, ¿okay? Que es el Power View. Y acá básicamente ya tenemos los dashboards, donde básicamente tenemos la información ahí. ¿Okay? Entonces tienen aquí. Y por último tienen algún tipo de representación geográfica que básicamente son mapas. ¿Okay? Acá pueden haber mapas de América con distribuciones. ¿Okay? Y otras herramientas que hoy en día son plugins que vienen dentro de Microsoft, que se instalan aparte o básicamente herramientas que hay que comprar. ¿Okay? Entonces corresponden a ese tipo de herramientas. ¿Okay? Bueno, entonces Power BI sobre qué versiones de Office corresponde. El Office 2013, la versión Plus, ya venía con herramientas de Power BI. El Office 365 profesional disponible como suscripción independiente también tenía eso. El Office 365 Professional Plus disponible como parte del Office 365 mediante la suscripción, mediante la versión empresa. El Office 365 Plan E4 y E3 básicamente ya tienen soportadas estas herramientas para poder tener Power BI. Y se integra básicamente con el Office. Entonces, ¿qué es Power BI? Okay. Dice, también como se denomina inteligencia empresarial, es un término que se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa y la anticipación de acontecimientos futuros con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. A partir de datos con alta densidad de información y donde se usan las estadísticas descriptivas, porque en realidad estos gráficos son de estadísticas descriptivas como vamos a ver después, para medir cosas, detectar tendencias, etc. Pero antes de visualizar esa información, básicamente tenemos que cargar esa información a nuestro sistema. ¿Y cómo se hace eso? Mediante las técnicas que se denominan ETL. Entonces, mediante la técnica de ETL, extract, transformaciones y carga, extract, transform y load. Entonces, básicamente, se extraen los datos de algún medio, ¿okay? Por ejemplo, correo electrónico. Se transforma eso en alguna especificación tipo tablas y se carga eso en un sistema. Y el otro es el ETC, que básicamente es equivalente en castellano de extracción, transformación y carga. Donde básicamente su función es extraer los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan, donde básicamente se hace homogenización de los datos y luego de cargarlos en un almacén de datos o data warehouse. Se carga ahí esa información y se deposita en esa forma. Finalmente, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de representaciones basadas en consultas que crean un cuadro de mando
integral que sirve de base para la representación de informes. Al final de todo ese conjunto de datos, lo que básicamente queremos es visualizar diferentes tipos de gráficos en un dashboard o cuadro de mando. Bueno, dice, actualmente presenta sus indicadores así. Buena pregunta. ¿Okay? En este tipo de gráficos generalmente se representa. ¿Okay? Ventas serie 1, serie 2, serie 3, por un lado, y la categoría, o básicamente un diagrama tipo torta. ¿Okay? Y los datos provienen generalmente de tablas Excel. Y de estas tablas básicamente van a los diferentes tipos de gráficos. ¿Okay? Entonces los presenta a partir de estas hojas de cálculo en formato de tipo tab. Pero a nivel gerencial, como sabemos, siempre la información va en este formato, que es básicamente una pirámide. Acá tenemos la parte operacional y de datos en sí. Y aquí tenemos la parte gerencial. Y a nivel gerencial solo se necesitan los resúmenes de esa información, no los datos en bruto. Para procesar eso, entonces, se pasa de estas herramientas tipo Excel a otro tipo de herramientas como Power BI, que nos permiten ver todos estos datos que mm, a veces es difícil de presentar que es difícil de presentar esto en una reunión. ¿Okay? Entonces es más fácil tener un gráfico representativo de la situación que se quiera mostrar. ¿Okay? Entonces tienen eso. ¿Okay? Entonces se puede ver estos gráficos resumidos de esta forma. ¿Okay? Pero sigue siendo un proceso tedioso trabajarlos a partir de Excel. A veces se usan tablas dinámicas eh, para procesar esa información, o se envían a los clientes básicamente en formato papel. ¿Okay? Entonces, para sus clientes o niveles jerárquicos, imprime este informe de indicadores y se envían. ¿Okay? Se envían esa información. ¿Okay? Entonces, el problema es que esto puede tardar más tiempo y no sirve para presentaciones a nivel empresarial. De forma directa no. ¿Okay? Entonces, para eso, la herramienta de Power BI básicamente hace ese trabajo, y básicamente lo que se hace generalmente es desde nuestro Excel generar un PDF, ¿okay? Resumido, y de eso se muestra en la computadora. ¿Okay? O algún software de presentación tipo PowerPoint. ¿Okay? O básicamente una herramienta para leer PDF. Esto es el camino tradicional. Entonces se va a confeccionar una presentación en PowerPoint y se va a mostrar eso. ¿Se imaginan todo el trabajo que hay que hacer? Desde tener sus datos en Excel, procesarlo y convertir en un formato tipo presentación, ¿okay? Ya sea en PDF o en PowerPoint. Y ahora vino Power BI para solucionarnos gran parte de ese trabajo. Entonces, Power BI es un servicio de análisis empresarial de Microsoft. Su objetivo es proporcionar visualizaciones de datos interactivas y capacidad de inteligencia empresarial. O sea, podemos analizar los datos de la empresa y podemos visualizar esos datos, tanto para nuestro propio análisis al nivel donde uno quiere trabajar, o también para toda la empresa, o para una presentación en especial que se necesita realizar.
con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales creen sus propios informes y paneles y publiquen sus métricas más importantes en un solo lugar, actualizadas en tiempo real y disponibles para todos los dispositivos, tablets, PC, celulares, etc. Entonces, por un lado tenemos la parte de desktop y después tenemos los servicios. Y los servicios son casi todos los paquetes de Microsoft, a los cuales esta información puede estar disponible, ¿okay? Ya sea su tablet, su celular, su computadora, ¿okay? O algún programa de correo electrónico, Microsoft Teams, etc. Entonces, todas las plataformas y el hecho de que si es que esté desconectado los servicios de esta computadora, desde el servidor igual se tiene acceso a esa información. Si no está disponible una computadora donde se hizo el trabajo, igual se tiene disponible en la nube. Entonces Power BI permite visualizar los datos y compartir, que es lo que les estoy mostrando ahí, información con toda la organización e insertarlos en una aplicación o sitio web. ¿Okay? Se puede mostrar esta información como lo hacemos con los resúmenes de datos y conectándose a cientos de orígenes de datos y dando vida a los datos con paneles e informes dinámicos. Entonces, Power BI, su función es tomar los datos de diferentes fuentes, transformarlos y mostrarlos convenientemente para diferentes tipos de clientes que pueden usar esta información, con el objetivo de alcanzar los lineamientos empresariales, generalmente. Entonces, Power BI proporciona servicios de Business Intelligence basados en la nube, conocidas como Power BI Service. Son servicios, acá ya está el mercado, junto con la interfaz basada en un escritorio denominado Power BI Desktop, que es esta parte. Entonces, la desktop tienen aquí, la de los servicios tienen. Y son accesibles desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea celulares, tablet o Power BI Mobile. ¿Okay? Entonces, esta información de servicios puede estar accesible para cualquier tipo de dispositivo. Bueno, entonces la evolución de las aplicaciones de estos modelos de datos incluyen a Power Pivot, ¿okay? Excel, Power Query, Power BI y Power BI versión 2 o lo que sea. ¿Okay? Esta línea continúa aquí. ¿Okay? De las diferentes versiones que ya tenemos disponibles de Power BI. Power BI en cualquiera de las versiones 2026. ¿Okay? Entonces nuestra línea ahí. Y luego 2027. ¿Okay? Y continúa. ¿Okay? Bueno, entonces 2010 básicamente tenemos el Power Pivot y estaba incluido en Excel 2010. 2010. En el 2013 el Power Pivot estaba integrado dentro de 2013. En el 2013 también nuevos componentes con para Excel ya fueron incorporados dentro del Power Query y el Power BI desde el Office 365 en el 2015. Y aquí básicamente nace el Power BI como herramienta separada de Excel. ¿Okay? Toda esa evolución de la tecnología hasta dónde nos puedes llevar. ¿Okay? Bueno, también tiene sus propias herramientas de programación, que es básicamente el DAX. ¿Da? Y con este se configura básicamente o se parametriza grandes las funciones que tiene el Power BI. ¿Okay? DAX,
de AX. Entonces, la experiencia del usuario, UX, en el diseño orientado y enfocado a los usuarios que básicamente están consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia del uso de las posibles esta herramienta con un esfuerzo mínimo. Entonces, Power BI UX, que son básicamente la experiencia del usuario, se vio reforzada con esta herramienta. Entonces, Power BI se apoya en tres pilares fundamentales para crear este modelo, que son la preparación de datos, el Power Query, el análisis de datos, el Power Pivot, y la visualización de datos que terminan en dashboard. Estos tres pilares conforman lo que se conoce como un modelo de datos. Entonces, el modelo de datos tiene estos tres pilares que están marcados acá: la preparación de datos, el análisis de datos y la visualización de datos. Entonces ven que se puede ver, por ejemplo, mapas aquí o distribución de tipos de gráficas. Acá tienen las herramientas del entorno en sí. Y esto puede parar básicamente en una página web que se visualiza o por lo menos, si no es página web, dentro del entorno que se va a visualizar, ¿okay? Dentro del ecosistema de Microsoft. Y después, desde esta que es la de desktop, vamos a cortar acá, está la de desktop. Y estos son los diferentes servicios a los cuales están asociados para poder visualizar en diferentes tipos de dispositivos. Bueno, ¿qué se puede hacer con nuestra herramienta en sí? Okay. Básicamente podemos tener acceso a base de datos, ERP, CRM, etc. Okay. Entonces, si es para ERP, dice, pueden servir para sistemas de planificación de recursos empresariales. Okay. Los CRM son sistemas de gestión de relaciones con el cliente. Okay. Y es la única base de datos para poder interactuar con la empresa y sus clientes. También tenemos hojas de cálculos Excel, algunos ficheros en archivos fuente de tipo de texto y las redes sociales. Entonces, estos corresponden a la fuente de la fuente de datos. ¿Okay? A la fuente de datos. Después, a otro paso, básicamente ocurre esto que ven acá. Por un lado, se van a validar los datos, va a ocurrir el ETL, que es la limpieza, transformación y la carga, y el modelado de la estructura de tipo tablas. Okay. Van a ver una forma ya relacional aquí de esa información, y esto va a parar en una base de datos que generalmente se denomina Data Warehouse. Entonces, es un sistema o se denomina Data Mart, okay, dentro del Data Warehouse. Entonces, tienen eso. Y por último, esta información que se refleja en el Data Warehouse se transforma básicamente la parte de visualización, y el análisis de datos, los informes y los dashboards o cuadros de mando. ¿Okay? Entonces, se presentan esas informaciones en diferentes formas de representarlo gráficamente. Bueno, y aquí entonces termina la clase correspondiente a la fecha, y entonces tener en cuenta que el Data Warehouse es un sistema centralizado de datos globales de la empresa, y todos son procesos operacionales.
Y el data mart es un subconjunto temático de esos datos orientado a procesos de un área en específica, por ejemplo, de negocios específicos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con el data mart. Bueno, muchas gracias entonces. Y luego voy a mostrarle la herramienta Power BI.